siempre lo vamos a recordar, que el maestro es el Señor y de él estamos aprendiendo. Bien, habían varias tareitas, yo sé que muchos me la han mandado, algunas las pude leer, las que me enviaron hoy no las he leído, las de hoy, pero sí las anteriores, así es que hasta ahora vienen pero muy buenos trabajos. Y les compartí también en el grupo de WhatsApp, ya estamos grabando, les compartí en el grupo de WhatsApp un material que me conseguí extraordinario. No lo tenía y me conseguí este libro en PDF y es uno de los mejores libros de la escatología. Eventos del porvenir, del doctor Dwight Pentecost. El que lo pueda en su momento imprimir, anillar, se lo recomiendo. Es decir, es un material de los mejores que hay en escatología, ¿cierto? Bueno, estamos en cuarentena, yo sé que ahora está medio complicadito, pero para mí también pasa lo mismo, pero si Dios quiere y esto se empieza a liberar de a poquito, yo les aseguro que apenas pueda voy a ir a una imprenta que me den este libro ya anilladito, porque es un libro maravilloso. Son más de 400 páginas, es decir, es un libro importante, ¿sí? Pero realmente se los recomiendo tenerlo presente este material, ¿sí? Bien, simplemente a ver si vamos a repasar alguna de las tareitas nada más. En la biografía de John Darby, hasta ahora todos me la han dado, los que me entregaron el material. La necesidad de las cenizas o no cenizas de los difuntos. A ver, le vamos a preguntar a mi hermano Jacob, que él hizo esta tarea, a ver qué respuesta nos dio el que pueda compartir con nosotros. De las que yo leí están también, así es que no es que por algo en especial le pregunté a él. Dios bendiga a mi hermana Sibira también, que ahí se ha unido. Mi hermano Jacob, le damos la palabra. ¿Tengo malo el audio, pastor? No. Qué justo. Ya. Tarea número 2. La número 4. La número 4. 3, 4. Ya, obviamente, bueno, al menos yo no encontré como versículos específicos que hablaran del daño al cuerpo, pero sí encontré versículos que minimizaban la importancia del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, se me borró aquí el versículo, el capítulo. Pero cópialo. Ya. Filipenses 3, 20, 21 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, simplemente leyendo hasta ahí, podemos darnos cuenta de que no es necesario, digamos, el cuerpo físico, ¿ya? Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque os tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y qué significa incorruptible? Que no tiene daño o cambio alguno, ¿ya? Entonces, finalmente, no va a haber nada, ningún cambio físico que podamos tener hoy día va a ser eterno. Por ejemplo, yo puse un ejemplo más bajito, donde dice: si hay una persona que perdió una parte de su cuerpo por algún accidente o cualquier otro motivo, da lo mismo, porque finalmente va a tener un cuerpo nuevo, que va a ser incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces ahí minimiza de inmediato la importancia que tiene el aspecto, o sea, el cuerpo como tal. Amén. Bien, bien. ¿Alguien quiere compartir acerca de lo que encontró, su opinión? Tal vez la misma, tal vez en la misma sintonía o no, acerca de este tema. Porque es un tema que a veces se presenta de debate, ¿cierto? Y sobre todo a veces tiene que ver con la cremación. ¿Lo cremamos o no lo cremamos? Y bueno, algunos dicen no, porque ¿qué va a pasar en el rapto? Son posturas, ¿cierto? Por eso el asunto es compartir acerca de esto. ¿Alguien quiere compartir lo que ha encontrado? Quien quiera, tenga la libertad. A ver, ¿quién se anima? No se anima nadie, señor amado, están tímidos. Mi hermana Jimena, entonces, a ver, bueno, vamos a nombrar directamente. Mi hermana Jimena allí en Laja,
¿Encontró alguna información al respecto? Prácticamente lo mismo que decía nuestro hermano anterior, pero en un texto en 1 Corintios 15:35 que será una pregunta. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí. Ya. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y después la respuesta en el 42 del mismo capítulo 15. Así también, en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Entonces que no es necesario, o sea, que nuestro cuerpo pueda ser deshecho de cualquier forma, eso no es necesario para luego resucitar. Ajá. Bien. ¿Más o menos están todos en esa línea o alguien tiene algo distinto? Pastor. Sí, ¿quién habla? Natanael. Mi hermano Nata, Dios le bendiga. Igualmente, mi pastor. Solo quiero citar Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esto pensando en que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, ¿cierto? Y también va a haber una transformación de cuerpo, ¿cierto? Sí. Por lo que yo entiendo en base a este versículo, que la tierra va a entregar a sus muertos, ¿cierto? Bueno, en la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que fue a la tierra, todo lo que pereció en el mar, va a ser entregado en algún momento y ahí va a sufrir la transformación. Independiente de si fue quemado, si fue comido por los leones, si fue tal vez, no sé, distintas formas de morir, pero en la sabiduría de Dios, tanto la tierra como en el poder de Dios, todo eso va a ser recuperado y transformado. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero ¿cuál es el error escatológico que mi hermano Natanael está aquí pasando por alto? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? Es que esto es después del juicio ante el gran trono blanco. Ah, bien, pero está bien, porque si no, veníamos hablando del rapto, todos los otros versículos, y este texto que estamos de acuerdo con lo que dice, obviamente no podemos contradecirlo, pero es un pasaje que nos habla de la resurrección de condenación. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia. O sea, en definitiva es lo mismo, por eso digo, estamos de acuerdo con lo que dice. Todas las personas van a ser resucitadas en algún momento. Algunas para, cierto, en el rapto, otras al final de la gran tribulación y otros antes del juicio final, ¿cierto? Que esa es la resurrección de condenación. Es decir, todo ser humano va a ser resucitado en definitiva. Algunos en distintos momentos para gloria, y los últimos que sean resucitados en ese pasaje que está citando en Apocalipsis 20 tiene que ver con la resurrección de condenación. Es decir, que van a también recibir un cuerpo especial, un cuerpo de condenación, para que ese cuerpo sufra pero no se desintegre, por lo cual no hay aniquilación como enseñarían los mormones o testigos de Jehová. Entonces van a recibir un cuerpo que experimenta el sufrimiento pero que no se desintegre, es un sufrimiento eterno, así como hay una bienaventuranza eterna para los salvos, hay un goce eterno, también va a haber un sufrimiento eterno sin aniquilamiento, sin desintegración para aquellos que nunca se han arrepentido, ¿cierto? Entonces, pero está bien lo que dice, nada más que yo quería marcar esa diferencia, ¿cierto? Esa diferencia en qué momento está situado ese pasaje, pero muy bien, muy bien. Y por último, y el resto de las tareas, no, yo en general todo lo que he leído está bien. ¿Quién puede compartir algo de la última pregunta que era, qué relación puede haber, si es que la hay, entre la fiesta de las trompetas, que era el primer día del mes séptimo, con el rapto? ¿Qué han escuchado? Yo de hecho les compartí un video y no sé si lo habrán escuchado, si le habrán prestado atención, del pastor Miguel Rosell. A ver, ahí, quien quiera participar, participe nomás, habilite su micrófono. ¿Qué relación puede haber entre la fiesta de las trompetas con el rapto?
quién le preguntamos? A ver, a la hermana Elizabeth le preguntamos. Tal vez quiera la hermana Elizabeth contestar. Hermana Elizabeth. Pastor sí, Noemí le habla. Sí, Noemí, mi hermana Noemí. Sí. Mire, para mí había sido un conflicto esta pregunta, porque de hecho ya había leído lo que como es la fiesta de las trompetas, revisé varios escritos y bueno, logré entenderla porque bueno, usted también me orientó y bueno, yo lo que puse, se los voy a leer. Hay una relación directa entre la fiesta de las trompetas y el rapto de la iglesia. Representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un Mesías que vendrá como rey, conquistador y regirá con poder y justicia. Señala la resurrección de los muertos en Cristo. En el rapto hay trompetas, en la gran tribulación habrá trompetas y terminará con la manifestación del Señor, que es la batalla de Armagedón, donde también habrá trompetas que anunciarán el reino milenial. O sea que hay una relación directa y evidente. Ajá, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Pastor, yo creo que a diferencia de lo que otros piensan, porque usted nos dice que puede ser como no, ¿cierto? Que la relación sí tiene que ver con el suceso del rapto, pero no guarda una relación directa con el tema temporal. Porque hay un versículo que choca con esto y dice que el día y la hora nadie sabe. Entonces, usted mencionaba en la clase anterior que esto debería suceder más o menos en los meses de octubre, septiembre, por ahí. Entonces, yo creo que guarda relación con el suceso, pero no tiene relación con el tiempo en el que esto va a ocurrir. No sé si me entiende. Sí, lo entendí perfectamente. Ahora, eso que usted dice nos va a dar lugar para una tarea. Anoten, por favor. Le echan la culpa al hermano Natanael de Laja. Pero es que realmente es tan buena. Y es una tarea doble. Y espérenme que estoy anotando. Porque son una tarea doble impresionante. Entonces, la primera tarea es un dicho judío, repito, ¿es un dicho judío la frase el día y la hora nadie sabe? Vuelvo a repetir. ¿Es un dicho judío la frase el día y la hora nadie sabe? Y la pregunta es doble. Lo mismo para un abrir y cerrar de ojos. Es decir, ¿es un dicho judío eso? Ahora voy a aclarar el punto. Lo mismo para la frase en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera tarea. ¿Por qué es un dicho judío? A ver, la Biblia tiene muchos dichos, muchos lo que se llaman hebraísmos, ¿sí? El hebraísmo es un dicho, así como hay chilenismo, seguramente en Costa Rica hay dichos propios de Costa Rica y un costarricense lo entiende, ¿sí? Ahora, uno que no vive en Costa Rica o no sabe la cultura, la costumbre, por ahí escucha esa frase y no la entiende, ¿cierto? En Chile hay muchos chilenismos, en Argentina también tenemos nuestros argentinismos, etcétera, etcétera. Bueno, en Israel había su hebraísmo, es decir, son dichos populares, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, por interés baila el mono, no es que los monos bailen, sino que quiere decir cierta cosa. Quiere decir que hay gente interesada que en la medida que haya dinero por medio se van a mover. Por interés baila el mono. ¿Qué sé yo? No sé, son dichos, ¿cierto? Son refranes populares. Entonces la pregunta es, ¿no estaremos ante un refrán popular hebreo con estas dos frases? El día y la hora nadie sabe, ¿no será ese un refrán judío? Segundo, en un abrir y cerrar de ojos,
¿no será también un refrán judío? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, estaba leyendo, les hago un comentario, esto es una tarea, que para los judíos un abrir de ojos es el amanecer y un cerrar de ojos es el anochecer. La pregunta es, ¿será verdad? ¿Es simplemente un dicho? Un abrir y cerrar de ojos es el amanecer y el anochecer, es decir, el lapso de un día. También escuché a un predicador estos días hablar acerca de lo mismo y decía esto: un abrir y cerrar de ojos se refiere a que habían dos personas que tocaban el shofar, ¿cierto? Las trompetas. Entonces, como tenían que hacer por ahí sonidos largos, cuando se le estaba acabando el aire a uno, le hacía señas con los ojos para que el otro empezara y no se cortara. Y a eso le llamaban abrir y cerrar de ojos. Ahora, son suposiciones. La pregunta es, ¿podemos encontrar nosotros o podemos indagar si estos son simplemente frases? Porque, por ejemplo, cuando ustedes investigaron ahora la fiesta de las trompetas, seguramente investigaron y se dieron cuenta que en realidad no era un día, eran 2 días. ¿Quién encontró ese detalle? Levante la mano, por lo menos si yo lo veo. Cierto, ahí está, 2 días. Entonces, ¿por qué eran 2 días? Porque la fiesta de las trompetas cae justamente cuando no hay luna, es decir, el novilunio, la luna nueva, la luna que no se ve. Entonces lo que se dice, según la tradición hebrea, se mandaban a 2 testigos, el Sanedrín mandaba a 2 testigos, uno para un lado, el otro para el otro. Entonces en esa noche tenían que observar. Si los 2 testigos coincidían con el tema lunar, que no esté oculta por las nubes, que haya claridad, todo esto, entonces se aceptaba decir, bueno, estamos en año nuevo, este es la luna nueva. Si no había coincidencia, por las dudas, entonces también celebraba al otro día. Es decir, el día y la hora nadie sabe. ¿Por qué el día nadie sabe? Porque como no hay luna, era difícil a veces de verificar exactamente si era el día ese señalado o era el siguiente. Entonces los judíos, para no errarle, esto fue una toma de decisión del Sanedrín, para no errarle, aplicaban los 2 días. Por eso, un autor se preguntaba, ¿no será que la frase el día nadie sabe se refiere a esto? A que no había claridad exactamente y en realidad era un dicho, y no en el sentido de que uno no pueda saber nunca, sino en el sentido que podía ser tanto uno como lo otro. Bueno, yo les dejo simplemente la inquietud ahí. Esto se trata de un estudio bíblico y bueno, ahí tenemos material para poder analizar. Si alguien más quiere compartir algo acerca de esto, mi hermano Johnny, por ejemplo, sé que tenía muy buen material, nos puede compartir algo como para cerrar la idea. ¿Qué le ha parecido a él? ¿Qué relación puede haber, si es que la hay, cierto, entre la fiesta de las trompetas con el rapto? Mi hermano Johnny, por favor. Buenas noches, bendiciones. Yo sí estaba leyendo sobre el tema y bueno, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Saber si es que yo, para antes de continuar decirles esto, esa tarea le abre 2 preguntas a uno. La pregunta número 1 que le abre es que si cuando van a sonar las trompetas va a ser en la época, en el tiempo donde se den las fiestas de las trompetas, ¿verdad? Entonces, si esa es la primera respuesta, la primera pregunta que se hace uno, y eso lo dice uno, eso no lo sabemos, y eso no lo vamos a saber. Viene la otra pregunta, es cómo celebran los judíos las fiestas de las trompetas y qué simbolía hay en eso, ¿verdad? ¿Qué ejemplos hay en todo eso? Bueno, usted ya acaba de explicar ese dato muy interesante, ¿verdad? Que son 2 días y todo eso, toda esa explicación que nos abre más el entendimiento a nosotros. Cierro la idea.
volviendo a lo que también dijo Natanael, al final todos estamos aquí esperando que el día del Señor llegue y que seamos ese pueblo escogido. Sí nos acercamos a esos tiempos. Por cierto, Pastor Mauricio, usted pasó un enlace, si no me equivoco, en el grupo, donde hablaba que había varios sectores que se escucharon ahí mismo en Argentina y en otras partes sobre unos sonidos muy similares a la trompeta. Bueno, ya la NASA dio una explicación ahí, ¿verdad? Pero todo esto, digamos, todo esto son las mismas señales que se vienen escribiendo, ¿verdad? Que ya están escritas en la Biblia y que nos enseñan a nosotros que los tiempos se van acortando, que los tiempos se van acercando. Ahora, yo no podría decir, o pienso que nadie podría decir, si para esa fecha, también conversamos un poco sobre lo que lo explicó Armando Alducin, la vez pasada, su punto de vista, ¿verdad? Lo que dijo. Entonces, todo ese tipo de conclusiones, todo ese tipo de cosas, nos llevan a abrir nuestro entendimiento a muchas cosas, pero yo me quedo con la idea de que el tiempo es del Señor y el Señor sabrá cuál es el día, y a mí me toca prepararme, o a nosotros nos toca prepararnos para estar aprobados en ese día. Amén, amén. Sí, esa es la idea, ¿cierto? Acá nosotros como estudiantes nos planteamos preguntas, de hecho yo mismo como pastor nos planteamos preguntas, pero la idea no es poner fecha, ¿cierto? No, acá de ninguna manera, ¿cierto? Sino simplemente indagar a la luz de la palabra y pedirle al Señor que nos dé claridad, nos dé entendimiento, ¿cierto?, de estas cosas. ¿Por qué? También la Escritura dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Está hablando de la venida del Señor, por supuesto. Pero es que la venida del Señor es un paquete de acontecimientos que comienza con el rapto. Entonces, de una manera o de otra, el rapto está involucrado en todas estas cosas. El asunto es simplemente estudiar, mis hermanos, ¿sí? Y siempre con mucho cariño, ¿eh? Me gustó en el video que les compartí hoy del pastor Miguel Rosell, decía, yo no lo sé. El día que se cumpla lo sabremos. y yo creo que eso es sensato, ¿cierto? Claro, porque son cosas muy delicadas, ¿cierto? Ponerle fecha a la venida del Señor me parece muy temerario. Pero sí hay cosas interesantes que podemos nosotros indagar, conocer, y sin duda estamos aprendiendo. Yo les aseguro que estoy aprendiendo muchas cosas a la par de ustedes, porque en esto nadie es el que las sabe todas, ¿cierto? El único que las sabe todas es el Señor. Pero es interesante ahondar, ¿cierto?, en este mundo y en cuántas cosas nos estamos dando cuenta de que a veces estamos equivocados o no tenemos toda la información. Una de las cosas que aprendí hoy, mirando videos y predicaciones acerca de este tema, que el shofar ese largo, ese que tiene 2 o 3 vueltas, eso no existe en Israel. No es israelí. Eso es africano. El de Israel es cortito, porque en Israel no hay el animalito ese de cuerno largo así. Normalmente uno piensa en el shofar, en algo largo y retorcido. No. Y ahí explicaban, no, ese no es el israelí, ese es africano. Hasta en eso, fíjense qué pequeños detalles, ¿no? Y la verdad que es un mundo realmente fascinante. Bien, vamos adelante, mis hermanos. Ahí quedan tareas, ¿cierto? Bien, vamos entonces a punto número 4, el propósito de la segunda venida. En relación a los justos, bueno, la resurrección de los muertos. Los justos, estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? En este caso, en primer lugar, los muertos en Cristo serán resucitados primero. Luego, inmediatamente, ¿cierto?, es la transformación de los vivos, es decir, nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces, no es problema, para redondear la idea, si uno lo cremaron, no lo cremaron. Miren, hay gente que la cremaron y no esperaron a que se muriera. Es decir, lamentablemente muchos cristianos murieron en la hoguera. Me acuerdo de John Hus, me acuerdo de William Tyndale y tantos otros más, ¿cierto?, que fueron quemados vivos incluso, ni siquiera esperaron a morirse, los hicieron cenizas obligatoriamente, pero sin embargo, la transformación, la resurrección del cuerpo, el Señor no necesita la ceniza ni nada.
Recuerden que nuestro espíritu y nuestra alma están en las manos del Señor. Él crea un cuerpo nuevo y lo une con ese espíritu y ese alma. Y ese cuerpo nuevo es un... Bien, entonces les decía que para redondear la idea, el Señor no necesita ni la ceniza ni ninguna otra cosa. No, de ninguna manera. El Señor va a tener, para el que murió en Cristo, va a tener su espíritu y va a tener su alma. Por lo tanto, crea un cuerpo nuevo, incorruptible de gloria, lo une y listo. Es decir, es como dice Pablo, ¿no? Cuando se muere el grano y nace una planta, tiene que ver con el anterior, pero es distinto, ya no es el mismo grano. Tiene relación con el anterior. Por eso en el cielo, a diferencia de lo que algunos opinan, yo no soy de esa opinión, en el cielo va a haber conciencia del pasado, del presente y del futuro. En un solo texto la Biblia nos habla de esto. Dice, con tu sangre nos has redimido, tiempo pasado. Nos has hecho un reino de sacerdotes, tiempo presente, y reinaremos sobre la tierra, tiempo futuro. Es decir, en un solo versículo tenemos conciencia del pasado, conciencia del presente, conciencia del futuro. Y esos son los ancianos que representan a la iglesia. Allí en Apocalipsis, el capítulo 5, ¿no? Creo que si mal no recuerdo está en el capítulo 5. Y si no está en el 4, pero de ahí no pasa. Entonces, no tiene que ver con lo anterior, pero no es igual. Así como cuando resucitó Jesucristo, era, digamos, el mismo Jesucristo, pero con otro cuerpo. Entonces, todo lo vivido, todo lo anterior uno lo recuerda. Claro, no lo vamos a recordar pecaminosamente, desde luego. ¿Vamos a comer? Sí. Bueno, la Biblia nos habla de banquete, sí. Pastor, mire, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo, bueno, no le envié mi tarea, pero voy a adelantar un poquito. Yo tenía este texto que está en Romanos 6, dice, Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, claramente está hablando de una destrucción del cuerpo anterior para ser transformado en uno, o sea, crear uno nuevo, incorruptible. Sí, pero ahí no está hablando de la resurrección, ahí está hablando del cambio de naturaleza del creyente, ¿no es lo mismo? Sí, sabía que se estaba refiriendo del bautismo, pero igual lo encontré como interesante, no sé si tiene que ver o no. No con la resurrección, porque eso es una resurrección espiritual, es el cambio de naturaleza, ¿cierto? Pero sí tiene su analogía, tiene su punto de comparación, ¿sí? Bien, entonces el cuerpo nuevo tiene relación. Estaba diciendo que en el reino de los cielos vamos a comer. Sí, claro que vamos a comer. Dijo el Señor, no beberé más del fruto de la vida hasta que se cumpla con vosotros en el reino de Dios. Es decir, pero no se come por necesidad. Cuando el Señor ya había resucitado, Él les cocinó un pescado frito, ¿cierto? Ahí a la orilla del mar. A los discípulos comió con ellos, partió el pan con ellos. Es decir, pero no lo hacía por necesidad. Así también cuando se habla de la Nueva Jerusalén, que hay fruto para la sanidad de las naciones que se puede comer, pero no se va a comer por la necesidad que hoy nosotros tenemos. No, es distinto, ¿cierto? Se come bajo otras circunstancias, bajo otras características. Bien, el arrebatamiento en definitiva de ambos grupos, ya sea los resucitados y los transformados. En definitiva, nadie va a entrar con cuerpo humano al reino de los cielos, nadie. Sí o sí necesitamos la glorificación. Entonces, si mi cuerpo le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, fue quemado, se lo comieron los pejerreyes, no importa eso, no importa. El Señor va a hacer todas las cosas nuevas, un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al cuerpo que tenía Él cuando fue resucitado. El arrebatamiento de ambos grupos, ¿no? Hasta aquí lo que ocurrirá en la tierra con nosotros como iglesia. Luego de ello pasamos a lo que ocurrirá en el cielo por espacio de unos 7 años, divididos en 2 períodos. No está del todo claro si el tribunal de Cristo dura 3 años y medio, porque yo no he encontrado un texto que diga 3 años y medio para el tribunal de Cristo, lo mismo que para las bodas del Cordero. Pero bueno, normalmente uno lo divide como son 2 eventos nada más, en 3 años y medio el tribunal de Cristo, 3 años y medio las bodas del Cordero. Ahora, en el tribunal de Cristo va a haber un juicio, pero es el juicio de las obras del creyente, es decir, qué es lo que hicimos para el Señor y cómo lo hicimos. Y ahí vienen las recompensas o no recompensas para el creyente, ¿sí? Entonces, quien se encuentra en el tribunal de Cristo es porque fue o resucitado o transformado, pero es salvo. Así ese juicio le salga, mira, no tienes ninguna recompensa, pero es salvo igual.
Es decir, quien llega al tribunal de Cristo es salvo, no hay otra manera, no hay otra posibilidad. Entonces, allí se produce el juicio de las obras del creyente, se recompensa la labor de los salvados en presencia de Cristo, la evaluación de la calidad del trabajo de cada uno. También esto es llamado, ¿cierto?, el tribunal de Cristo justamente. Pero este tribunal no tiene que ver con la salvación, todos los presentes allí son salvos, sino que tiene que ver con las recompensas por los servicios prestados al Señor mientras estuvimos aquí en la tierra. Creo que era Moody que decía que en el cielo, hablando del tribunal de Cristo, van a haber 3 maravillas. ¿Quién conoce esa frase de Moody? Dice, la primera maravilla es que yo no voy a ver a gente que esperaba ver. No voy a ver a gente que esperaba ver. La segunda maravilla es que yo voy a ver a gente que no esperaba ver, al revés, ¿no? No voy a ver a algunos que esperaba ver, pero voy a ver a algunos que no esperaba ver. Y dice, la tercera maravilla es que yo esté allí presente también. Entonces, bueno, se van a dar ese tipo de situaciones, ¿no? Allí en el tribunal de Cristo. Se produce allí también la consumación, a continuación, ¿no?, de la relación matrimonial, es una unión mística, por supuesto, ¿no?, de Cristo y la Iglesia, ¿no?, también llamada las bodas del Cordero. Solo allí, como dijimos en la clase anterior, la Iglesia será inmaculada, ya que se dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, eso es recién en los cielos. Mientras estemos aquí abajo, mis hermanos, mientras estemos aquí abajo, siempre va a haber alguna imperfección, siempre va a haber alguna mancha. De hecho, por el solo hecho de tener cuerpo humano ya no podemos ascender. Por eso necesitamos la glorificación, necesitamos la transformación del cuerpo, aunque nos halle vivos ese día. Entonces, no busquemos perfección aquí. Hay el grupo de hermanos, el grupo de iglesias que creen en la perfección. Por ejemplo, Wesley, él creía en la perfección, enseñó la perfección humana, pero eso en realidad no es posible, no es posible. Uno puede pecar más, puede pecar menos, pero la Biblia es clara en esto. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, la perfección humana no es posible, aunque insisto, hay iglesias que los enseñan, bueno, está bien, yo no me voy a meter con lo que enseñe cada uno, ¿cierto? Pero desde el punto de vista bíblico no me parece que sea lo correcto, ¿no? En relación a los malos, porque eso era en relación, en este caso, a los justos, a los salvados, a la iglesia. En relación a los malos, ellos participarán de la gran tribulación, ya sea Israel, ¿cierto?, por haberse negado, no los judíos mesiánicos, por supuesto, esos se van en el rapto, pero los otros judíos, digamos, los que no han aceptado al Señor, ellos pasarán por la gran tribulación, y las naciones gentiles que todavía no han recibido al Señor Jesucristo, o no han recibido claramente el mensaje, o no les llegó la palabra, no sé, por la razón que sea, Dios sabe por qué, estas personas van a pasar por la gran tribulación, pero no la iglesia. Y recordemos una vez más que la iglesia está constituida de gentiles y de judíos que han creído en el Señor Jesucristo, y de ambos hizo un solo pueblo. Ahora, el resto de los judíos, el Israel natural, va a pasar por la gran tribulación. Por eso nosotros como interpretación dispensacional entendemos que hay 2 pueblos, uno es la iglesia, otro es Israel, y que tienen caminos distintos en cuanto a la escatología. El camino para la iglesia es el rapto, el camino para el Israel no convertido, el que está endurecido todavía, ese es el camino de la gran tribulación, ¿sí? Ellos entonces, este tipo de personas participarán de la gran tribulación. Los que estén con el anticristo serán muertos al final de la gran tribulación, y los clasificados como naciones cabritos, naciones aliadas del anticristo que lucharon persiguiendo a Israel en este periodo, serán destruidas. De allí que el uno será tomado, el otro será dejado. Hace unos días en el Facebook compartíamos acerca de esto, ¿no? Normalmente muchos aplican ese texto al rapto, pero eso no es el rapto, ese es el juicio. Ese es el juicio al final de la tribulación. Funciona exactamente, inversamente proporcional, diría alguien, al rapto, ¿no? Bien, ¿tenemos más tarea? Sí, a ver, tarea número 2. Porque ahí estamos mencionando el juicio de las naciones en Mateo 25. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Mateo 25, el juicio de las naciones?
porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Bien. Habría que hacer una correcta interpretación de ese pasaje. Normalmente se lo explica mal. Pero bueno, describa. Tarea número 2. Describa. La primera, acuérdense que es una tarea doble. Pero la tarea número 2 es: describa el juicio de las naciones según Joel, capítulo 3. Repito, describa el juicio de las naciones según Joel, capítulo 3, y pasajes afines. Porque ahí hay varios pasajes, los va a mandar a Oseas, los va a mandar a Isaías, pero para tener una idea del juicio de las naciones, que también lo tenemos en Mateo 25, por supuesto. Reitero la tarea: describa el juicio de las naciones según Joel, capítulo 3, y pasajes afines. Una tarea interesante esa de Joel. Estuve leyendo hoy Joel con la perspectiva apocalíptica. Ay, Señor amor, qué libro tremendo, qué libro tremendo. Tremendo. Me entusiasmé. Tarea número 4, leer Joel. ¿Cómo es cortito? ¿Cómo es cortito? En 2 versiones distintas. Ahí está, lectura. Señor, vamos a leer. Lo anoto también para mí porque no lo leí en 2 versiones distintas. Sí, tarea número 3. Vine enloquecido hoy. Entonces, leer Joel en 2 versiones distintas. Ustedes me estamos en los ponen últimos tiempos, Betar. Pero hay tiempo todavía. Es cortito, son 3 capítulos nada más, así es que no les va a costar mucho. Pero qué interesante, mis hermanos, leerlo desde la perspectiva apocalíptica. No lo lean como un libro histórico. Si bien Joel tiene su aspecto histórico para la época en que fue dado, para el asedio que Jerusalén y que Israel sufrieron en su momento, para la plaga de langostas, pero cuando ustedes lean el tema de las langostas, piensen también en las langostas de Apocalipsis capítulo 9. Es tremendo analizarlo Joel como si fuera parte de Apocalipsis. Es tremendo, tremendo, una cosa impresionante. Y el juicio de las naciones ahí descrito. Léanlo como si fuera que Joel se escribió hoy, futuro. No lo lean como un libro porque Joel tiene profecía de doble cumplimiento, ¿cierto? Hay cosas que se cumplieron, pero hay cosas que se van a volver a repetir y con mayor intensidad. A eso se le llama profecía de doble cumplimiento. Es maravilloso. Lo vamos a leer. Yo también voy a ejercitarme con ustedes. Lo voy a leer en 2 versiones distintas, la profecía de Joel. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, hermanos? Acuérdense que esto no es un monólogo. No saludé a mi hermana Teresa, pero Dios le bendiga a mi hermana Teresa. ¿A quién más nos saludé? Al hermano Inostroza también lo vi por allí y no lo saludé. Dios le bendiga a mi hermano Inostroza de Lirquén. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, habilita su micrófono y la hace nomás. No, ni un problema. Vamos al tribunal de Cristo. Entonces, pasajes que tratan el mismo: 1 Corintios 3, 10, 2 Corintios 5, Romanos 14, 1 Corintios 4. Fíjense que hay muchos pasajes que hablan acerca del tribunal de Cristo. Hablando del tribunal de Cristo, una vez un predicador le puso este título al mensaje: un lugar mejor que el cielo. Y ya los hermanos, cuando dio el título del sermón, es como que lo miraban raro. ¿Cómo un lugar mejor que el cielo? Y él predicó del tribunal de Cristo. Y él hizo digamos, como si en ese lugar, cuando todos se están enfrentando allí, entonces el Señor recompensaba, vamos a suponer, a mi hermano Johnny por este trabajo, por aquello, por esto otro, a la hermana Elizabeth por este trabajo, por aquello, por esto otro, a mi hermana Teresa. Les digo que mi hermana Teresa de Arica está escribiendo el Apocalipsis completo en otra versión. No, mi hermana Teresa, nada de leer, no, lo escribe a mano al lado. Todo. No, mi hermana Teresa es extraordinaria. Bueno, entonces el predicador decía, no, aquello, y el Señor va recompensando. Dice, y había uno allí que apenas fue salvo y nunca hizo nada por la obra del Señor. Entonces la conclusión del predicador era, hay un lugar mejor que el cielo, sí. Para esa persona es volver a la tierra y hacer algo.
Porque, claro, el Señor está recompensando. Hay gente que dio su vida por causa de Cristo. Hay gente que lo perdió todo por causa de Cristo. Hay quienes fueron aserrados por la causa de Cristo. Hay quienes, no sé, qué sé yo, los que tradujeron la Biblia, no sé, me acuerdo de Wycliffe, la tradujo del latín al inglés a mano. No existía la imprenta, mis hermanos. Qué trabajo que hacían estos hombres, por favor. Y entonces enfrentarse al tribunal de Cristo y no haber servido a Cristo como Él se lo merece, la verdad que va a ser vergonzoso, ¿no? Va a ser vergonzoso para algunos. Tiempo, ¿en qué tiempo tiene lugar? Inmediatamente después del rapto de la iglesia, y se desarrolla, por supuesto, en el cielo. Apocalipsis capítulo 4. Notemos que al final de la gran tribulación aparece la iglesia bajando del cielo vestida de lino fino, que es las acciones justas de los santos, es decir, las acciones que sobrepasaron la prueba que el Señor les va a dar. En 1 Corintios 3 dice que el fuego las probará. Es decir, el Señor va a probar con fuego las obras de cada uno. Las obras que sean de oro, que sean de plata, que sean de piedras preciosas, esas son las obras que van a sobrevivir. Pero las obras de heno, de paja, de madera, de hojarasca, eso no sirve. Es decir, hay muchas cosas que hacemos para el Señor que realmente no sirve. Se hacen por vanagloria, se hacen por como dice Pablo, algunos predican a Cristo por envidia, otros por ganancia, otros por lo que sea. Eso no sirve, eso no pasa la prueba. Entonces, no se trata muchas veces del activismo, de cuántas cosas hacemos, sino de cómo las hacemos. Lo mismo nuestras ofrendas, no se trata a veces de cuánto damos, sino de cómo lo damos. No hay que tomarse de eso, ¿cierto?, para ser un tacaño y un miserable, porque el Señor también mira el corazón, desde luego, de eso se trata, ¿no? Pero el Señor es el que recompensa la obra de cada uno. Entonces, la iglesia está vestida de lino fino, que es las acciones justas de los santos, porque son las acciones que el Señor ha aprobado, son las obras que permanecieron en pie ante la vista inequívoca del Señor. Es decir, el Señor examina la construcción que Mauricio Pérez hizo y capaz que yo la hice, me parece a mí, de 4 pisos, y llego al final de ese juicio y tengo 1,5 pisos nomás. Lo demás no sirvió. Bueno, el Señor lo sabrá, ¿cierto? Eso es un juicio que el Señor va a hacer de la obra de cada uno. Y entonces la iglesia va a estar exactamente en el punto en que el Señor la quería tener. Una iglesia inmaculada, una iglesia perfecta, ¿no? Participantes, solo los creyentes salvados en el rapto de la iglesia, ya que Pablo dice que tiene que ver con que los que han edificado sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces acá no intervienen los santos del Antiguo Testamento, no intervienen otras personas, intervienen los que han edificado sobre el fundamento que es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3. Lo que se juzgará, se clasificarán las acciones justas de las injustas, los actos de cada creyente mientras estaban en el cuerpo. Dependiendo de cómo se hicieron las obras a la vista del Señor, se recibirá alabanza de parte de Él, es decir, recompensas por el trabajo realizado, o pudiera ser que las obras eran indignas, entonces no habrá recompensas. Ahí tiene que ver con las coronas, ¿no? Podríamos dar una tarea, pero no la voy a dar, acerca de las coronas, las 7 coronas que nombra la Biblia. Ya algunos hermanos se están riendo. No la vamos a dar, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con las recompensas por el trabajo del creyente. ¿Llevamos cuánto? 1 hora de clase. ¡Wow! Nos queda una media horita nada más. Entonces, puede haber recompensa o no, depende de cómo hayamos hecho la obra para el Señor. Lo que sí hay es salvación, porque todo aquel que esté en ese tribunal es una persona salvada. Y Pablo dice, será salvo aunque así como por fuego. Dice, capaz que la obra de algunos se quemó toda, no quedó nada, pero será salvo igualmente. De allí no va a ser rechazada. El resultado entonces, obtener o no recompensas. Al final de este juicio es que hallamos a la esposa justamente vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Es importante señalar esto porque mientras estemos en este cuerpo nunca lograremos esa clase de perfección. Solo cuando nuestro cuerpo haya sido llevado al cielo y recibido nuestra labor, la recompensa justa, es que podremos estar delante de Él sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Antes no es posible, mis hermanos. Podemos intentarlo, sí, debemos esforzarnos, sí, amén. Pero, no, hermanos, no se logrará aquí abajo, no se logrará aquí abajo. Todas esas cosas se lograrán en
La presencia del Señor. Un comentario mío allí, particularmente me gusta hacer hincapié en este tema porque el servicio cristiano tiene recompensa. Deberíamos enseñar esto mucho más seguido acerca de este tópico, ¿no? La frase de un autor, Lundström, dice: recuerde que usted es salvo por gracia, pero recompensado por obras. Y eso es muy importante. Pastor, sí, ¿quién habla? Disculpe, pastor, Noemí. No, mi hermana Noemí, sí, por favor. ¿Le puedo hacer una pregunta referente al tema de las manchas y las arrugas? Sí. Entonces puede haber personas que se jasten de decir, bueno, obviamente que no somos perfectos porque vamos a tener perfección cuando estemos con Él. Mi pregunta sería, o sea, que puedo vivir de la manera que a mí me parezca, y por qué, si me voy a la palabra, que voy a ser perfecta cuando esté con Él, o sea, que estando en el cuerpo, puedo decir que voy a hacer lo que yo. Ahí se cortó justo el audio, pero alcancé a interpretar la pregunta. No se puede decir eso, de ninguna manera, porque nosotros tenemos que entender que la salvación consta de una transformación, lo que hablábamos hoy con mi hermana Estefanía. Hay una transformación, es decir, una persona que ha recibido a Cristo ha recibido una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza ama la santidad y aborrece el pecado. Seguro, sí. Porque por eso Pablo pregunta en Romanos, por ejemplo, capítulo 6, dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, es decir, y muerto en la Biblia significa separación, es decir, yo ya fui separado del pecado. Claro. Entonces, a ver, seamos claros en esto. Hay gente que dice ser cristiana, pero eso no importa lo que la gente diga. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener en claro siempre esto, mi hermana Noemí. Quien se toma a la ligera el pecado es porque no ha conocido a Cristo. O porque anda según su concupiscencia, como lo dice. Exactamente, es porque esto es eso. Que uno quiere ser, o sea, quedarse como está, y más allá de que hay gente que hable, por ejemplo, no estoy hablando de nadie, sino que hay personas que uno dice, bueno, van a la iglesia, se congregan, pero siguen teniendo un estilo de vida que a veces uno se pregunta, y no pasa nada, o sea, siguen con ese estilo de vida y es como que está todo. No es para denigrar a nadie ni para acusar a nadie, sino que uno sí, por ahí se corta un poquito el audio, pero somos pecadores. Sí. Pero sí. ¿Pastor? Sí. Pastor, no sé, estaba pensando mientras mi hermana hablaba, ¿tendrá que ver con que una cosa cierto es que nosotros sabemos que vamos a caer y que tenemos luchas, pero tendrá que ver con que una cosa es que caigamos y que estemos luchando contra el pecado, contra propias cosas que sabemos que nosotros está mal, con que nos dejemos llevar por esto y las practiquemos continuamente? Claro, tiene que ver con eso, porque otra vez, a ver, tenemos que entender que una persona que realmente ha conocido a Jesucristo se ha producido un cambio de naturaleza. Aborrece el pecado. Claro, el cambio de naturaleza es eso, decir, amo la santidad, aborrezco el pecado. Ahora, a pesar de que eso es verdad, Juan dice en su primera carta que si decimos que no tenemos pecado, es decir, si yo digo que yo no peco, miento. Claro, miento, o sea, aunque yo no quiero pecar, aunque aborrezco el pecado, aunque tengo una naturaleza de santidad en mi vida, que me la ha dado Cristo, no me la gané yo, me la ha dado Cristo, lamentablemente como estoy en este cuerpo y estoy en este mundo, todavía hay pecado en nosotros. Ahora, Juan va a decir esto, que el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido, no el que peca. Porque todos pecamos, es decir, lamentable, yo no quiero, ustedes no quieren. Un cristiano verdadero se duele cuando ha pecado, se duele realmente, el Espíritu Santo le amonesta. Ahora, si una persona está pecando y no siente ningún remordimiento y le da lo mismo ese estilo de vida, bueno, para mí la respuesta es bien clara, es decir, es una persona que
Sí, va a un templo, pero podría ir al cine también, podría ir, o sea, donde quiera. No es porque el cine sea malo, quiero decir que cualquier congregación social da lo mismo, ¿cierto? O sea, no el que va a un templo necesariamente es salvo, no. Ojalá que fuera así, ¿cierto? Pero no. Pero no, nunca, por eso decimos, no, nunca una persona que se toma a la ligera el pecado la podríamos considerar cristiana. No. Porque acá tenemos que entender el cambio de naturaleza, es decir, imaginémonos la naturaleza de un tigre. Un tigre por naturaleza ama la carne y es su deleite. Ahora, si por un milagro genético, vamos a suponer así en términos científicos, le cambiamos la naturaleza y le ponemos, no sé, la naturaleza de una vaca, no quiere comer carne, quiere comer pasto. Su naturaleza fue cambiada. Y hablando de los creyentes se los presenta como naturaleza de oveja, no de cerdo, ni de perro, porque vuelve el perro a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el cieno. Entonces la naturaleza de la oveja busca el pasto, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Son ejemplos campestres, ¿cierto?, que da la Escritura para que entendamos el cambio de naturaleza. Entonces, si una persona sigue amando y sigue disfrutando de los placeres temporales del pecado, puede decir que es salvo, puede decir que es católico, evangélico, calvinista de 5 puntos, de 4 puntos, arminiano, lo que sea, puede decir lo que se le dé la gana, pero la realidad es otra cosa. La realidad es el cambio de naturaleza. Pastor, ¿puedo citar o puedo leer San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque de separado de mí nada podéis hacer. Amén. Podríamos citar, insisto, un montón de textos, pero yo creo que la idea está clara, ¿cierto? La idea está clara. Por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Por eso, en el día final van a venir mucha gente, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre profetizamos. Esos son dones. Dones. No por los dones los conocerán, sino por los frutos. Y el fruto lleva labor, lleva entrega, lleva dedicación, lleva sacrificio. Es decir, para que se produzca un fruto de un árbol hay que pasar tiempo con ese árbol, trabajarlo, cuidarlo. Bueno, así el Señor trabajando en nosotros va forjando un carácter nuevo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos de un creyente. ¿Sí? Esos son los frutos de un creyente. Y el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no guarda rencor. Bueno, entonces está claro lo que es el fruto. Y eso es lo que debemos generar nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Yo creo que quedó más o menos claro, ¿cierto, mi hermana Noemí? Sí, Pastor Mauricio, muchas gracias. Y gracias, hermanos. No, por favor, mi hermana, si estamos para ayudarnos mutuamente. Tarea. ¿Es la tarea número 3 esta? ¿La 4? La 4. Bueno, tarea número 4. ¿Cómo animaría a otros creyentes al servicio cristiano? ¿Cómo animaría a otros creyentes al servicio cristiano? Estamos hablando del tribunal de Cristo, ¿cierto? Bueno. La pregunta apunta a eso. ¿Cómo animaría a otros creyentes al servicio cristiano? Porque a veces nos hemos quedado con que, bueno, el católico obra para su salvación. Sabemos que la obra no puede salvarte, que somos salvos por gracia. Sí, está clarísimo. Pero no hay que obrar entonces. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, y no solamente la fe sin obra es muerta, sino que la obra tiene recompensa. Primero, certifica una fe. Segundo, es recompensada. Entonces, cuidado con esto. Bueno, yo no hago nada porque el Señor ya lo hizo todo. No. A ver. Sí, Él lo hizo todo para mi salvación. Pero fuimos salvos para. Pastor. Sí.
De hecho, ahí el versículo que usted mencionaba de Santiago dice que los demonios también creen, y de hecho eso nos haría pensar que es una fe como intelectual, pero no una fe realmente que está viva, que está obrando. Es como el cuerpo sin el espíritu, dice Santiago, que está sin el espíritu es muerto. Y en Efesios 12, del versículo 10, si yo mal no recuerdo, dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano, es decir, desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Es decir, Dios me salvó por gracia, pero me preparó obras en la gracia para que yo las haga. Una vez yo predicaba de ese pasaje acá en nuestra iglesia y le decía a los hermanos, a ver, imaginémonos que estamos antes de la fundación del mundo, está solamente Dios. Y Él está preparando una lista allí para Mauricio, una para Johnny, una para Estefanía, una para Noemí. Y si nosotros pudiéramos espiar esa lista, ¿qué cosas diría allí esa lista? ¿Qué cosas tendrá el listado de Dios? ¿Qué dirá de lo que Él espera desde antes de la fundación del mundo que yo haga en este tiempo como gratitud por la salvación? Es una pregunta que me parece interesante, ¿no? Espiar el listado de Dios así, a ver, ¿qué quería Él? ¿Qué pensó Él para que yo haga? Bueno, uno se podría preguntar eso también. Lo que yo estoy haciendo hoy, Dios bendiga a mi hermana Ninette, lo que yo estoy haciendo hoy, ¿será dentro del listado de las cosas que Dios quería para hacer? Bueno, una pregunta que a veces yo me hago a mí mismo, ¿cierto? Y les comparto mi locura nada más. ¿Pastor? Sí. Sí, pero ahí tiene que ver con llamados particulares, digamos, ¿cierto? No metamos el llamado. No metamos el llamado, obras, porque todos los creyentes tenemos que obrar, más allá de nuestro llamado, uno para pastor, otro evangelista, pero obras. Sí, mi hermano Johnny, por favor. Sí, es que más que todo es, recuerda que en la vida de todos nosotros hay un antes y un después, ¿verdad? Un antes cuando cuando estábamos en el mundo sin conocimiento, y un después cuando recibimos a Cristo como Redentor de nuestra vida. Ahora, viene la parte de qué estamos haciendo desde esa fecha hacia acá, porque ya lo estábamos mencionando antes, de que cristiano no solo es el que va a la iglesia y se sienta en una banca a escuchar la palabra que están dando, ¿verdad? Sino un verdadero seguidor de Cristo es aquel que lo imita, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús a nosotros, ¿verdad? Y qué estoy haciendo yo para seguir los pasos que Jesús hizo. Y ahí es cuando veo yo la parte de que es cierto, la salvación es por misericordia y gracia de Dios, pero para yo alcanzar eso o alcanzar esa meta que habla Pablo, yo tengo que hacer cosas en esa tierra y tengo que alcanzar el propósito de Dios, que lo dice al final del libro de Mateo, que es ir a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Como a mi compañero, como al que va en el bus conmigo, como al que me topo en la calle. Entonces esas son las obras las que yo capturo aquí, que hace uno para o que uno hace como agradecimiento por todo eso de donde Dios lo rescató a uno. Amén. Como alguien dijo, nosotros somos salvos por gracia, pero somos salvos para obras. Es decir, por eso digo, acá no vamos a meter el tema de los ministerios, pero las obras como creyentes, como simples ciudadanos del reino de los cielos, ¿cierto? Y esas cosas que Dios ha pensado para nosotros. A mí me pasó una vez de hallarme haciendo obras que yo quería hacer y que no necesariamente Dios estaba esperando que hiciera. A ver, les doy un ejemplo. Le digo a mi hija, vaya a lavar los platos, la loza, como ustedes le llamen en donde estén, ¿cierto? Los platos, la loza. Y ella se pone a estudiar. Pregunto, ¿está haciendo mi voluntad? No. ¿Está haciendo algo malo? No. Pero no está obedeciendo.
Y muchas veces nosotros en la casa del Señor o los planes del Señor, a veces buscamos el trabajo que a nosotros nos gusta y no necesariamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso no es servir al Señor. Eso es servirnos a nosotros mismos, buscando el lugar en el cual yo me sienta yo realizado, pero no necesariamente estoy haciendo lo que Dios me ha pedido. Bueno, son cosas para pensar, ¿cierto? Por eso el Señor evaluará con su santa y justa mirada, ¿cierto?, la obra de cada uno. La obra de cada uno. Yo acá no me puedo meter en la obra de mi hermano Jacob, de mi hermana Maritza, de mi hermano Johnny. No, yo no me puedo meter en la obra de nadie, ni ustedes en la mía. Una vez me acuerdo que una persona estaba media enojada conmigo. Estas son anécdotas pastorales, ¿no? Y me dice, ¿qué cuenta le irá a dar usted al Señor? Yo le digo, mire, cuando la cuenta es mía la pago yo, así que no se meta usted. Pero es verdad, no se lo dije mal, ¿cierto? Se lo dije bien, no enojado, pero claro, que no se meta en la cuenta. O sea, si usted no me va a pagar, si yo debo en el almacén, no es problema suyo, la tengo que pagar yo si usted no la está pagando. Entonces, deje que en último caso yo me arregle con el Señor y bueno, Él me pedirá cuenta a mí. Pero meterse en cuenta ajena, más con el Señor de por medio, no creo que sea lo más sabio, ¿no? Son anécdotas nada más, mis hermanos. Así que no nos metamos en las cuentas ajenas, eso dejémoslo que el Señor sabe y mejor que nadie, ¿cierto? A veces nosotros podemos evaluar ciertas cosas como pecaminosas. Miren, viene a mi mente, porque venía predicando Levítico en la iglesia antes de toda esta pandemia y todas estas cosas. Venía predicando Levítico y cuando pasamos por el asunto de las plagas, la lepra y todo eso, siempre se dejaba a criterio del sacerdote. Él definía si una mancha en la piel, si una erupción, si un granito, no sé, de adolescente, si una quemadura, si era lepra o no lepra. Es decir, el análisis del sacerdote determinaba lo que era. Así también hay cosas que nosotros vemos en otros creyentes que nos pueden parecer pecaminosas, pero es el sacerdote el que decide si eso es pecado o no es pecado. A veces nosotros andamos viendo pecado por todos lados. El hermano tenía una manchita en la oreja, lepra. No, viene el sacerdote y mira, no, es una manchita nada más. Así que siga en el campamento, sigue en comunión con todos, pero es interesante ver la labor del sacerdote y entendiendo que está prefigurando a Cristo. Nosotros, los ojos no entrenados, vemos muchas veces pecado donde no lo hay. Pero viene la mirada del sacerdote y él determina. Es maravilloso, les digo, ver Levítico ahí y prefigurado a nuestro Señor, cómo Él trata con muchas cosas que afloran en nosotros. Y Él determinará si es lepra o no es lepra. O tal vez con una simple bañadita se soluciona nomás. Y no necesariamente afuera del campamento, ¿cierto? Porque cuando hay lepra, bueno, para afuera del campamento, a la disciplina. Así es que bueno, dejemos que el Señor con su mirada sabia y perfecta, Él vea qué es lo que tenemos. Capaz que es un lunar nada más. Y otro anda viendo, ¡uy, tremendo pecado! Era un lunar nada más, hermano. Deje que el sacerdote decida. Bien, seguimos avanzando, ¿no? Porque para no quedarnos ahí en anécdota. Entonces la tarea era ¿cómo animaría a los otros creyentes al servicio cristiano? Claro, estamos pensando en base al tribunal de Cristo, ¿no? Y nos quedan 15 minutitos, así que vamos a ver, creo yo, que las bodas del Cordero. Punto número 6, las bodas del Cordero. La boda de Cristo y la Iglesia ocurrirá en el cielo antes de su aparición al mundo, al final de la gran tribulación. La secuencia sería, primero el rapto, segundo el tribunal de Cristo, tercero las bodas del Cordero, cuarto el regreso a la tierra, allí en la batalla de Armagedón. Cuando Cristo regresa con su esposa en Apocalipsis 19:7, la boda ya ha tenido lugar. La boda hace referencia a la iglesia y sucede en el cielo, mientras que la cena de las bodas del Cordero hace referencia a Israel y tiene lugar en la tierra, en el reino milenario. ¿Sí? Esa es la cena de las bodas del Cordero. El otro día les di un dato equivocado. No sé quién se dio cuenta del dato equivocado que les di de el banquete de Esther. Había durado 180 días, pero es en relación al de Basti. Se supone que el de Esther también habrá durado lo mismo, ¿cierto?
pero allí en el libro de Esther estuvieron 180 días de banquete, es decir, 6 meses duró la fiesta. Fiestecita, se hizo el rey Asuero. Mire mi hermana ahí, Estefanía, cuánta fiesta hizo el hermano Jacob ahí, ¿eh? Me parece que un solo día nada más. Bueno, a la reina Basti le hicieron 180 días. ¿Qué problema estoy generando yo en la familia? No, olvídese, vamos a borrar esta parte. Pero qué tremenda fiesta. Bueno, el reino milenario va a ser la fiesta de Jesucristo, ¿sí? La fiesta del Señor. Y van a ser 1000 años de fiesta. O sea que lo de Asuero con 6 meses de fiesta, la verdad que queda poquito, ¿sí? Vas a ver a poco comparado con la fiesta del Señor. Pasajes como Mateo 25, 1 al 10, parábola de las 10 vírgenes, esto lo hemos hablado un poquito, hablan de la cena de las bodas y no de las bodas. Está claro, ¿sí? Creo que tienen todos claro que Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes, no es la iglesia, es Israel en la gran tribulación. Es Israel en la gran tribulación. Eso tenemos que tenerlo claro. Hablan de la cena de las bodas y no de las bodas. Esta parábola está dirigida a Israel y no a la iglesia. En primer lugar, las 10 vírgenes son Israel en la gran tribulación, no la iglesia. En segundo lugar, todo creyente tiene el Espíritu Santo, ya que somos su templo. Somos bautizados por Él, sellados por Él, derramado sobre nosotros abundantemente. Es decir, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Eso tiene que ser claro en nosotros. Porque el otro día hablábamos un poquitito de esto. Hay gente que mezcla allí y mete al Espíritu Santo, a los creyentes. Ahí. No. Es Israel en la gran tribulación. No está hablando de la iglesia, no está hablando de los creyentes. No importa qué don tengan, todos tienen el Espíritu Santo. Hablando de los creyentes, ¿sí? De esta dispensación de la iglesia. En tercer lugar, allí comienza el pasaje diciendo, entonces el reino de los cielos será. Es una parábola escatológica, de esto ya hablamos un poquitito de esto, ¿no? En cuarto lugar, ahí mire un error ahí de tipeo, ¿no? En tercer lugar y después en tercer lugar, no, en cuarto lugar. Nunca el esposo se casa con 10 vírgenes, puesto que nuestro Señor es marido de una sola mujer, la iglesia. Aquí el esposo, cual costumbre en Medio Oriente, sale a buscarla, seguramente con un par de amigos. A medianoche, de allí la necesidad de lámparas encendidas. Bueno, la gran tribulación será el periodo de mayor oscuridad espiritual en la historia de la humanidad. Luego se salía en procesión con danzas y cánticos hacia la casa donde habían fijado su residencia los esposos o al lugar donde se celebraría la fiesta. Si en este pasaje el aceite es símbolo del Espíritu Santo, como en otros pasajes, entonces tiene que ver con que Israel debe estar despierto, alumbrando y con la perseverancia, la reserva de aceite necesaria para estar listo al convite de la cena que está por ocurrir. Entonces allí el aceite tiene más que ver bien con las lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Con la lámpara tiene que ver ahí con las escrituras. En consecuencia, el llamado aquí es básicamente a Israel a estar preparados, alumbrando y teniendo el entendimiento de lo que está por suceder. Al respecto, un comentarista, el de Matthew Henry, dice de ese pasaje, se trata de los invitados a la cena del Cordero, que tiene lugar después de la gran tribulación y durante el milenio. En favor de esto abogan dos principales razones. Primera, el contexto de la parábola. Segunda, que estas vírgenes no son la novia sino solo acompañantes, lo cual conviene más al remanente judío en la segunda venida. Eso dice el comentario Matthew Henry. Después otro comentario, el auxiliar bíblico portavoz de Wilmington, dice, las 10 vírgenes mencionadas en Mateo 25 son los israelitas. Las 5 prudentes representan a los israelitas salvados y las 5 insensatas representan a los no salvados. No pueden representar a la iglesia porque la iglesia es la esposa que está adentro con el esposo. Las vírgenes son los huéspedes que han sido invitados a las bodas. Nótese que nunca se invita a una novia a su propia boda. Buen dato ese, ¿no? Nunca se invita, al contrario, es la novia y el esposo los que invitan. ¿Cómo se van a invitar a la esposa? Te invito a tu casamiento. No, es ella la que se casa. O sea, sería ridículo eso, ponerlo allí como la iglesia. Las bodas se realizarán, esto fue atestiguado por nuestro Señor. El anfitrión será el padre quien las prepara y luego envía a sus siervos a invitar a los huéspedes. El esposo, el Señor Jesucristo. La esposa, la iglesia. Los invitados a las bodas, los israelitas, ¿sí? Porque acuérdense que el reino mesiánico fue ofrecido en primer lugar a Israel. Incluso las promesas del nuevo pacto son ofrecidas en primer lugar a Israel. Porque dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, la grabaré.
pero ahí dice claramente, con la casa de Israel. Es decir, al nuevo pacto, el reino milenario, en primer lugar es ofrecido a Israel. Nosotros entramos atrás porque ellos, como dice Pablo en Romanos, permanecieron en desobediencia. Por eso entramos nosotros, somos de Yapa, ahí nos hemos, por la gracia y misericordia del Señor. Dice Pablo, y si la dureza de ellos es nuestra bendición, ¿cuánto más será su aceptación? ¿Cuánto más bendición habrá para todas las naciones? Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con que en primer lugar todo eso se ofreció a Israel. Ahora, ¿lo va a disfrutar Israel? Sí, lo va a disfrutar en el reino milenial. Y sí, cuando tratemos el tema del reino milenial, ahí veremos muchos detalles, ¿no?, acerca de esto. Bien, terminamos por aquí. A ver si me queda alguna tarea pendiente. ¿Cuántas tareas di? ¿5? Ninguna. 4. 4 di. Bueno, vamos por las 5. Vamos por las 5 entonces. ¿Por qué es importante la resurrección del cuerpo? La quinta y última tarea. Y aquí terminamos por hoy. ¿Por qué es importante la resurrección del cuerpo? Muy bien, muy bien. Bueno, los que no me hayan mandado la tarea anterior, me la mandan, ¿cierto? Así yo la estoy viendo. Como para ver nada más las opiniones, mis hermanos, de lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Bien, estamos finalizando entonces por el día de hoy.